lugar, quiero comenzar hablando sobre la soviética Tanya Baramshina, de 24 años, que logró eliminar a 16 alemanes en un solo enfrentamiento. Posteriormente fue capturada, torturada y asesinada en plena Segunda Guerra Mundial. Fue un 5 de julio de 1944, hace 76 años, cuando un batallón del ejército soviético fue lanzado en paracaídas detrás de las líneas alemanas, ubicadas en Bielorrusia, por esos días parte de la Unión Soviética. Las tropas de Stalin realizaban en ese entonces una furiosa ofensiva y buscaban cortar la retaguardia de los nazis. En ese grupo iba un soldado especial, una mujer de 24 años. Se trataba de Tanya Baramshina, quien había sido profesora parvularia, pero que, tras la invasión alemana, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se unió en el ejército como francotiradora y en las noches estudiaba enfermería. En abril de 1944, Tanya se graduó como tiradora de primera clase y de inmediato fue asignada al frente bielorruso. Cuando recibió la orden de combatir tras las líneas enemigas, Baramshina, de 24 años, ya poseía un registro de 16 alemanes muertos. Ahora bien, esta fue una de sus últimas batallas en pie en territorio ocupado. El batallón soviético fue identificado por fuerzas alemanas y se desató un sangriento combate en que los soldados del ejército soviético sufrieron importantes bajas. Tanya logró eliminar a 20 enemigos antes de que fuera resignada a labores de asistencia médica, frente a una gran cantidad de heridos. Pero las fuerzas soviéticas no lograron contener a los alemanes y Baramshina fue hecha prisionera. Fue brutalmente torturada, agentes de las SS le arrancaron los ojos y luego fue brutalmente asesinada. Tras la Segunda Guerra, la dictadura comunista levantó varios monumentos en honor a la joven de 24 años y fue reconocida como héroe de la Unión Soviética. Era por supuesto mucho más difícil y traumático matar a una persona con el rifle que desde un avión, a 200 o 300 metros, a través de la óptica, ves perfectamente la cara de tu víctima, sabes muy bien a quién estás matando. Todas explican que el primer muerto era un gran shock. Algunas se acostumbraban, otras no. Señala en su diario. Al matar a su primer alemán, Lida Larionova saltó de la trinchera horrorizada y corrió hacia sus filas gritando: «He matado a una persona». Tonia Magliarina, que era huérfana, se lamentó tras abatir al primero de los suyos. «Era el padre de alguien, y yo lo he matado». La muerte fue dejándolas de impresionar de manera gradual. Un cartucho, un fascista. Animaba Rosa Shanina cuando llevaba ya más de 20 alemanes. Murió casi al final de la guerra, con el vientre abierto por la metralla, tratando de contener con las manos los intestinos, que se le desparramaban y pidiendo a sus compañeros que la mataran rápido. Cuando le entregaron la medalla que había ganado, Bella Morozova hizo lo posible por enseñar solo un lado del rostro. Una bala le había entrado por la sien del otro, atravesándole la cavidad nasal y dejándola sin un ojo. Tenía tan solo 19 años. Y a pesar de eso, regresó al frente. El soldado que se había enamorado de ella no cambió de opinión tras verla desfigurada y tras la guerra formaron una familia y vivieron muchos años juntos. Un raro final feliz. Las francotiradoras luchaban en parejas y la muerte de la compañera, muy habitual, solía representar un trauma terrible. Alguna perdió hasta 4. Vinogradova cuenta la carrera de un buen número de francotiradoras a lo largo de la guerra. Casos muy notables como los de Natasha Kopsova, capaz de darle a sus objetivos en el puente de la nariz, su firma, y Masha Polivanova, una de las parejas más notables de francotiradoras. En 1942, en Sutoki y Yakovo, prestaban apoyo a un francotirador varón y un ataque los dejó aislados a los 3. Fueron heridos y las chicas luego de que su compañero pudo arrastrarse y escapar, ellas se juramentaron en su pozo de tiradoras para no caer vivas en manos del enemigo, lo que significaba invariablemente para una francotiradora violación, tortura y ejecución. Quitaron el seguro de sus granadas, esperaron a que llegaran los atacantes y entonces las hicieron estallar matándose y llevándose por delante a unos cuantos alemanes. Hay casos como el de Sasha Shliachova, a la que la coquetería de conservar una bonita bufanda roja durante sus misiones les costó que la matara un francotirador alemán. A Tanya Baramshina, elegida como francotiradora, aunque era corta de vista y llevaba gafas, la capturaron, torturaron y mataron con un lanzagranadas. En segundo lugar, quiero hablar de Lyudmila Pavlichenko. Todo sobre ella comienza con la línea que separa la leyenda de la realidad. Esta línea es tan fina como un surco que crea en el aire un cartucho al salir despedido desde un fusil.
Por si fuera poco, se difumina exactamente igual que él para conformar un todo. Una mezcolanza de verdad y mentira que queda grabada a fuego en la historia. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido con las peripecias de la ucraniana Lyudmila Pavlichenko, conocida por ser una de las francotiradoras más letales del ejército soviético. Oficialmente, el gobierno de Joseph Stalin la encumbró como una heroína que cegó la vida de exactamente 309 nazis. Sin embargo, sus hazañas bélicas se debaten entre la realidad y las exageraciones fabricadas por un país que, en plena Segunda Guerra Mundial, buscaba desesperadamente referentes para motivar a sus soldados. Vasily Zaitsev, Tania Chernova, la lista de tiradores de élite cuyas andanzas fueron exageradas por la Unión Soviética no es precisamente escasa. En primer lugar, sus críticos le acusan de haberse inventado el duelo que mantuvo al final del conflicto con un experto francotirador nazi para exacerbar las capacidades de los soldados soviéticos. En segundo lugar, por su parte, le fueron confirmadas 80 muertes en tan solo 3 meses, cifras que algunos analistas de aquellos tiempos consideran excesivas. En aquel entonces, eran en su mayoría muy jóvenes, algunas unas pequeñas, y que procedían de toda la Unión Soviética. El Ejército Rojo las reclutó por montones en la Segunda Guerra Mundial, para emplearlas como francotiradoras. Debían apuntar sus armas en la distancia y volarles los sesos a los soldados enemigos, literalmente. Esa era su misión, ese era el oficio para el que las preparaban meticulosamente, y aunque mataban nazis que habían invadido y devastado su país, muchas consiguieron largas listas de víctimas, e incluso algunas llegaron a disfrutarlo. No hubo prácticamente ninguna que no se desmoronara y llorara su primera vez, al alcanzar eliminar con su arma a un ser humano. Tampoco se libró ni una de ellas, rodeadas de una gran masa de camaradas sexualmente hambrientos, de tener que soportar el acoso y los abusos de sus mandos y compañeros varones, mayormente ebrios. Un verdadero combate en dos frentes. Pese a que varias se hicieron muy populares y hasta consiguieron el título de heroínas de la Unión Soviética, no pudieron hacer luego una carrera en el ejército y a la hora de regresar a casa se les reconocía a menudo como mujeres que demostraban cualidades ejemplares y heroicas y en menor medida llamadas prostitutas. El autor Henry Sakaira afirma en Heroínas de la Unión Soviética escrito en Osprey en el año 2003, que esta mujer llegó al mundo con el nombre de Lyudmila Mikhailovna el 12 de julio de 1916 en el pueblo de Belaya-Tserkov, ubicado en Kiev por entonces Ucrania. Era una mujer de carácter terco e independiente. La dotada estudiante acabó el 9º grado en la escuela de su ciudad. Aproximadamente a los 15 años su vida cambió radicalmente, porque tuvo un hijo llamado Rostislav que, en pocas palabras, destrozó su matrimonio con el estudiante Alexei Pavlichenko. Luego del escándalo, su familia tuvo que trasladarse a Kiev desde la modesta ciudad de Belaya-Tserkov. Pero, deben de estar planteándose preguntas como, ¿dónde aprendió a disparar? ¿Cómo logró adquirir esa puntería que, años después, la convertiría en una de las francotiradoras más famosas de la historia de la Unión Soviética? Según explicó ella misma en sus diarios, empezó a convertirse en una tiradora sobresaliente en la Asociación Deportiva Quasi-Militar Osuaviajim. En 1941, cuando Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, el ataque masivo sobre la Unión Soviética tras un gigantesco bombardeo de la Luftwaffe, Pavlichenko tenía 24 años en aquel entonces, y se encontraba estudiando historia en la Kiev State University. Por entonces Joseph Stalin todavía no había llamado al combate a las mujeres. Sin embargo, ella decidió presentarse en una oficina de reclutamiento para enfrentarse al invasor germánico. La situación asombró a los militares, que le ofrecieron varios trabajos que creían más apropiados para una mujer. Las francotiradoras fueron, con las aviadoras, la élite de las mujeres soldados soviéticas, de las que el Ejército Rojo, ante la escasez de varones por la sangría de la contienda, envió al frente más de 500.000, muchas más si incluimos a las partisanas y las milicias civiles, para servir en todos los puestos, desde simple infantería a zapadoras, artilleras y tanquistas. La iniciativa contrasta con la oposición absoluta de Hitler a que las alemanas tomaran las armas. Ella tenía otras ideas. Había recibido entrenamiento militar básico en una escuela de Kiev y había ganado la insignia de tiradora de Voroshilov en torneos regionales, explica el divulgador Charles Stronge en Francotirador en Acción. Historia, Equipamiento, Técnicas publicado en 2010. A las francotiradoras,
que obligaron a millares de soldados alemanes a andar a gatas, se las adiestró como a sus colegas masculinos y padecieron como ellos los rigores de una guerra salvaje, a los que se sumaron penurias específicas, como que les cortaran las trenzas, no disponer de ropas y calzado adecuados, de instalaciones sanitarias específicas o de las medidas de higiene que requerían. La regla era un fastidio cuando cazabas nazis. Muchas, cuenta Vinogradova, llevaban la ropa interior y sujetadores que habían traído de casa debajo de la ropa interior reglamentaria de hombre. Se les enseñó a disparar, a camuflarse, a permanecer inmóviles largos periodos de tiempo. Vinogradova cita que algunos estudios apuntaban que ellas podían tener más rendimiento en la casa al ser más tranquilas y pacientes. En su contra tenían la dificultad de encajar el violento retroceso del fusil. La ucraniana estaba tan empeñada en luchar, que el reclutador le hizo una prueba de puntería. Examen que la futura heroína de la Unión Soviética superó sin problemas. Con todo, aquella situación se le quedó grabada en la memoria, como demostró en sus diarios. Accedí al ejército cuando las mujeres todavía no estaban aceptadas, tuve la opción de convertirme en enfermera, pero la rechacé. A partir de entonces su historia comienza a debatirse entre la realidad y la falsedad. Ejemplo de ello es que la mayoría de autores suele dar un salto y ubicar a Lyudmila Pavlichenko ya como francotiradora en la batalla de Odessa, región ubicada al sur de la actual Ucrania. Una contienda en la que las fuerzas de Rumanía, por entonces del lado nazi, asediaron durante más de 2 meses la mencionada región. Sus habilidades como tiradora fueron rápidamente reconocidas y fue ascendida a francotiradora, explica el autor de Francotirador en Acción. Historia, equipamiento, técnicas. Sakaiva es más específico y determina en su obra que Lyudmila Pavlichenko entró en combate con la 25ª División de Infantería, la Vichapayev cerca de Odessa en agosto de 1941. Aunque también señala que fue considerada una excelente tiradora de élite. Pavlichenko se cobró sus 2 primeras víctimas cerca de la ciudad de Beliayevka, ubicada aproximadamente a 50 kilómetros de Odessa, cuando su unidad recibió la orden de defender una colina.